Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Alberto Rusco Lequier está en contacto con ustedes nuevamente y la propuesta, beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para salir mucho, pero mucho más ricos que cuando hemos empezado este encuentro. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, acerca de la vida. Y comento esto porque la porción del Antiguo Testamento, de la Torá, que corresponde a estudiar esta semana, se llama Hayé Sara. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, Hayé Sara, traducido quiere decir la vida de Sara. Pero la verdad que es algo extraño, porque cuando estudiamos esta porción de la Torá, la vida de Sara, la verdad que comienza con la muerte de Sara. E inclusive hacia el final del estudio detalla la muerte de Abraham, su esposo. Entonces, ¿por qué una porción de la Torá sobre la muerte es llamada vida? La verdad que posiblemente la respuesta puede estar en que no siempre, pero con frecuencia, la muerte y cómo la encaramos es un comentario sobre la vida y cómo la vivimos. Incluso Rashi ahí tiene un comentario muy interesante y él habla acerca de una frase superflua, aparentemente superflua, cuando dice los años de Sara. Dice, la palabra años se repite sin un número, indicando que todos los años de Sara fueron igualmente buenos. Pero claro, ¿cómo alguien puede decir que todos los años de la vida de Sara fueron igualmente buenos? Bueno, 2 veces, primero en Egipto y luego en Gerar, Sara fue persuadida por Abraham de decir que era su hermana y no su esposa, y luego fue llevada al harem real. Era una situación, claro, moralmente muy, pero muy riesgosa. Incluso hubieron años en los cuales, a pesar de la promesa repetida del Creador de múltiple descendencia, esta promesa le hace el Creador a Abraham, la esposa de Abraham, Sara, no era fértil, era incapaz de concebir un hijo. E incluso Sara persuadió a Abraham de tomar a su sierva, Agar, para que Abraham tenga un hijo con ella, lo cual le produjo un fuerte conflicto espiritual. Entonces, vemos que la vida de Sara tiene incertidumbre, hay años de esperanzas incumplidas. Entonces, ¿cómo se puede afirmar que los años de Sara fueron todos igualmente buenos? Bueno, esa es Sara. Pero con respecto a Abraham, el texto también es desconcertante, porque inmediatamente después de que Abraham compra la parcela de tierra para enterrar a Sara, su esposa, ¿qué dice la Torá? Dice, Abraham era anciano, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Esto está escrito en el libro de Génesis. Pero esto, claro, también es raro, porque 7 veces Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán. Pero cuando murió Sara, Abraham no tenía ni siquiera una sola porción de tierra para enterrarla. Y tuvo que llevar adelante una complicada, y yo diría humillante negociación con los hititas, forzado a admitir desde el comienzo que yo soy un extranjero, así decía Abraham, y residente temporario entre ustedes. Entonces, claro, ¿cómo puede decir el texto que Abraham fue bendecido en todo? Pero también es inquietante el relato de la muerte de Abraham, quizás el más sereno de la Torá. Abraham tuvo su último respiro y murió a una buena edad, anciano y satisfecho, y fue reunido con su pueblo. Y le habían prometido que sería una gran nación, el padre de muchas naciones, y que incluso heredaría la tierra. Pero ninguna de estas promesas que le fueron hechas a Abraham fue cumplida en vida de Abraham. Entonces, ¿cómo es que él estaba satisfecho? Y aquí la respuesta nuevamente es que para comprender la muerte es necesario comprender la vida. Vos sabés que
hay un pensador, Friedrich Nietzsche, que fue brillante en la era moderna, pero también un pensador muy peligroso. Incluso Nietzsche tenía ambivalencia respecto de los judíos y tenía incluso una postura negativa con respecto al judaísmo. Pero tiene una afirmación muy famosa que es tan profunda como cierta. ¿Y qué dijo Nietzsche? El que tiene un porqué en la vida puede soportar casi cualquier cómo. Incluso Nietzsche, habiendo criticado otras escrituras sagradas, luego escribió que él tenía respeto por el Antiguo Testamento. Así que, a pesar del escepticismo con respecto a la religión en general de Nietzsche y de la herencia judío-cristiana en particular, la verdad que Nietzsche tuvo respeto por el Tanaj. Abraham y Sara están entre los mayores ejemplos en toda la historia en lo que significa tener un porqué en la vida. ¿Por qué? Porque todo el curso de las vidas de ellos, todo ese curso fue producto de la respuesta a un llamado, a una voz divina que les dijo que dejaran su hogar y su familia para dirigirse a un destino desconocido, a vivir en una tierra en la que serían extranjeros, a abandonar toda forma convencional de seguridad y a tener la fe de creer que viviendo con normas de rectitud y justicia, estarían dando ellos el primer paso para establecer una nación, una tierra, una fe y un modo de vida que sería una bendición para toda la humanidad. Hay una narrativa bíblica que está, como dice Erich Auerbach, colmada de trasfondo, absolutamente de trasfondo, queriendo indicar que una parte de la historia no está expresada. Tenemos que adivinarla. לא צריך למצוא סיבות בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם. גם ביום שקצת לא נוח, הכל נסגר ואין לאן לברוח, רק תפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. גם אם בפניך דלת נטרקה, הוא יפתח לך עוד דלת חדשה. מאחורי כל גל החור מעבר כל ענן, נמצאת השמש את העיר חדש מפני ישן. יהודי אל תשכח, אתה בן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך. תרים את הראש של ריבונו של עולם, תצעק איתי ביחד, בוא נעיר את כולם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יהיה תתה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש של השמיים בן אדם ומכל הלב תצעק כמה טוב השם, כמה טוב השם,
Entonces, retomando el concepto de que una parte de la historia no está expresada y hay que adivinarla, y es por eso que existe el Midrash, las enseñanzas que llenan los espacios en blanco de la narración. Y esto es muy aplicable, está muy marcado en las emociones de las figuras principales. Claro, no sabemos lo que sintieron Abraham o Isaac mientras iban caminando hacia el monte Moriah. No sabemos qué sintió Sara cuando entró en los harenes, primero del faraón y luego el de Abimelech de Gerar. Absolutamente no lo sabemos, pero con algunas excepciones. Apenas sabemos lo que sintió alguno de los personajes de la Torá. Por eso las dos manifestaciones explícitas sobre Abraham, que fueron que Dios lo bendijo en todo y que terminó su vida satisfecho, son tan pero tan importantes. E incluso cuando Rashi, que es Rabbi Shlomo ben Itzhaki, que es el más importante comentarista de la Torá, afirma, cuando Rashi dice que todos los años de Sara fueron igualmente buenos, le está atribuyendo a ella lo que el texto bíblico refiere a Abraham, fundamentalmente la serenidad ante la muerte que proviene de una profunda tranquilidad en cuanto a su vida. Fíjate qué importante lo que está subrayando. La serenidad ante la muerte que proviene de una profunda tranquilidad en cuanto a su vida. Abraham supo que todo lo que le ocurrió a él, aún incluso lo malo, fue parte del camino que Dios le mandó a él y a Sara, y que tuvo la fe de caminar en el valle de la sombra de la muerte sin temer ningún mal. Claro, sabiendo que el Creador estaba con él. Y esto es lo que Nietzsche llamó el corazón fuerte. Pues es que hay un libro que se transforma en un bestseller internacional. Ahora, ¿qué tenía de especial este libro? Es que la autora que lo escribió tenía 92 años y que ese había sido su primer libro. Ella era una sobreviviente de Auschwitz, pero también lo fue de la Marcha de la Muerte, en las proximidades de la guerra, y en muchos sentidos más brutal que los campos en sí mismos, si es que esta expresión es válida. Y ella escribió un libro que se llama The Choice, La Elección. Y su autor es Edith Eger, y ella, junto a sus padres y a su hermana Magda, llegaron a Auschwitz en mayo de 1944. Era una de las tantas familias judías, claro, entre los 12.000 judíos que fueron transportados desde Košice, Hungría. Sus padres fueron asesinados el primer día. Y una mujer del campo les señaló la chimenea. Y esta chimenea humeante y le dijo a Edith que comenzara a hablar de sus padres en tiempo pasado. Pero con admirable fuerza, con voluntad, con coraje, ella, Edith y su hermana Magda sobrevivieron el campo y la marcha. Y cuando los soldados norteamericanos la sacaron de entre una pila de cadáveres, tenía fiebre tifoidea, pleuresía, neumonía y fractura de columna. Claro, después de un año su cuerpo se curó, se casó y fue madre incluso. La curación de su mente le llevó mucho más tiempo. Pero posteriormente ese proceso se transformó en su vocación y finalmente fue a vivir a Estados Unidos y ahí se radicó. Y cuando estaba camino a Auschwitz, la mamá de Edith le dijo: no sabemos dónde vamos, ni qué es lo que va a ocurrir, pero nadie puede sacarte lo que tenés en la mente. Y vos sabés que esa frase fue el mecanismo de salvación de Edith. Inicialmente, después de la guerra, trabajó en una fábrica para ayudar a sostener la familia, pero posteriormente estudió psicología en la universidad y se recibió de psicoterapeuta. Ella incluso utilizó su propia experiencia de supervivencia para ayudar a otros a sobrevivir sus crisis de vida. Y cuando empieza el libro, ella hace una distinción muy, pero muy importante entre ser víctima y victimizarse. Ser víctima es lo que a uno le ocurre, pero victimizarse es cómo se responde a lo que a uno le ocurre. Y respecto a lo que respecta de ser víctima, ¿qué dice ella? Ella dice: estamos todos sujetos a ser víctimas en algún momento de nuestra vida.
En alguna instancia vamos a sufrir alguna aflicción, calamidad o abusos, provocados por circunstancias, personas o instituciones sobre las cuales tenemos poco o ningún control. La vida es así. Bueno, eso es ser víctima. Ser víctima viene de afuera. Pero con respecto a la victimización, ¿qué escribió? Y la quiero citar textualmente. Por contraste, la victimización viene de adentro. Nadie puede transformarse en víctima salvo uno mismo. Nos convertimos en víctima no por lo que nos pasa, sino porque elegimos victimizarnos. Desarrollamos una mentalidad de víctima, una forma de pensar y de ser que es rígida, es culposa, es pesimista, que está fijada en el pasado, incapaz de perdonar, punitiva y sin un límite saludable. Y ella, cuando la entrevistaron, dijo: yo aprendí a no buscar la felicidad porque la felicidad es externa. Has nacido con amor y has nacido con alegría. Entonces, está dentro. Siempre está ahí. Incluso, esto lo aprendimos incluso por una maravillosa actitud de sobrevivientes del Holocausto, como por ejemplo esta mujer, Edith Eger, y también de Viktor Frankl. Pero en realidad estaba ahí desde el principio, en Abraham y Sara, que sobrevivieron a todo lo que les pasó, aún en lo que parecía que iba a desbarrancar su misión, y a pesar de todo, encontraron la serenidad hacia el final de sus días. Sabían que lo que hace a una vida satisfactoria no es externo. Lo que hace a una vida satisfactoria es interno. Es un sentido de propósito, de una misión, de ser llamados, convocados, de comenzar algo que sería continuado por los que vinieran después que ellos, de traer algo nuevo al mundo por la forma en que vivieron sus vidas. Que lo importante era lo de adentro, no lo de afuera. Su fe, no las circunstancias, que muchas veces, claro, son problemáticas. Y la fe, claro, nos ayuda a encontrar el porqué. Y que a su vez nos permite soportar casi cualquier cómo. La serenidad de las muertes de Sara y Abraham son un testimonio eterno de cómo vivieron.
Seguimos hablando de la vida. Pues sabes que una vez le preguntaron a una persona de 92 años, un periodista, acerca de la vida. Y esta persona tenía 92 años, dice que la mayoría de las personas cuando llegan a los 92 años comienzan a bajar las revoluciones. Pero ¿por qué él estaba acelerado? Y dice que cuando uno llega a los 92, comienza a ver que la puerta se va cerrando y tengo tantas cosas que hacer antes de que se cierre que cuanto más envejezco, más duramente trabajo. Y precisamente la parashá de esta semana sobre Abraham nos produce también una impresión similar, porque Sara, su compañera fiel durante todas las travesías, murió. Sara tenía 127 años cuando muere. Abraham tenía 137 años. Y vemos a Abraham lamentando la muerte de su esposa, pero inmediatamente entra en acción. ¿Por qué? Porque se involucra en una difícil negociación porque quería comprar un sitio para enterrar a su esposa. Y esto no estaría fácil. Y Abraham se dirige al pueblo local, que eran los hititas, y Abraham dice que es un inmigrante y residente entre ese pueblo, dando a entender que sabe Abraham que no tiene derecho a comprar un terreno allí, porque necesitaría un permiso especial para lograrlo. Y los hititas tratan de desalentarlo y le dicen que Abraham no necesita comprar el sitio, pero ninguno de nosotros le va a negar un lugar para enterrar a su muerto. Claro, Abraham podría enterrar a Sara en un cementerio ajeno, igualmente respetuoso, pero no menos firme. Pero Abraham, no obstante, manifiesta que está decidido a comprar el sitio y finalmente paga un precio exorbitante de esa época, que eran 400 shekels de plata. Y compra la cueva de Machpelah, que en hebreo es Meharata Machpelah. Compra esa cueva. Sin duda es un evento importante, porque incluso la Torá lo registra con un detalle muy minucioso y con una terminología legal. No solamente acá, sino en varias oportunidades, concretamente en 3 oportunidades. Y en cada ocasión lo reviste de formalidad. Veamos, por ejemplo, lo vemos a Jacob en su lecho de muerte y le dice a sus hijos: entiérrenme con mis padres en la cueva en el llano de Efrón el hitita, la cueva en la tierra de Machpelah. Entonces, ¿por qué se especifica con tanta precisión dónde está el campo y a quién se lo compró Abraham? Vemos después que dice que Abraham era anciano, bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. De nuevo, esto parece sonar como el final de una vida y no el prefacio de una acción nueva. Y acá uno se confunde. Y vemos que acá entonces Abraham se lanza a una nueva iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa nueva que hace Abraham? Encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, que en aquel momento tenía 37 años de edad. Y entonces Abraham le da instrucciones a su sirviente de mayor confianza para buscar a la mujer apropiada, porque claro, quiere que su hijo Isaac tenga una mujer que comparta su fe y comparta su modo de vida. Como en el caso de la compra de la tierra para enterrar a Sara, el transcurso de estos eventos están descritos con mucho detalle, más que en cualquier otro pasaje de la Torá. Cada palabra queda registrada. Pero, ¿por qué? Veamos. A través de toda la historia, Abraham y Sara, Dios promete 2 cosas: hijos y una tierra. La promesa de la tierra se repite no menos de 7 veces y la de hijos 4 veces. Los descendientes de Abraham serán una gran nación, tantos como el polvo de la tierra y las estrellas del firmamento. Abraham va a ser el padre no de una nación, sino de muchas naciones. Pero a pesar de esto, cuando muere Sara, Abraham no tiene ni un centímetro de tierra que pueda considerar como propio y tiene un solo hijo para continuar con el pacto, que es Isaac, que incluso en ese entonces era soltero. Entonces vemos que ninguna de las promesas del Creador se cumplió. Es por eso de este detalle de las 2 narrativas
principales en esta porción de la Torá, que es Hayé Sara, la compra de la tierra y la búsqueda de una mujer para Yitzhak. Y aquí hay una enseñanza. La Torá disminuye la velocidad de la narrativa cuando aumenta el ritmo de los acontecimientos, para que no perdamos detalle. Claro, Dios promete. Sí, claro, Dios promete, pero nosotros, los seres humanos, somos los que tenemos que actuar.
המלך. טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה-דה. טה-דה-דה-דה, עוד הפעם. טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה-דה. שירו שירו למלך. En definitiva, Dios promete, pero nosotros somos los que tenemos que actuar. Dios le prometió la tierra a Abraham, pero tuvo que comprar la primera parcela. Dios le prometió a Abraham muchos descendientes, pero claro, Abraham tenía que asegurar que su hijo se casara y con una mujer que compartiera la vida del pacto, para que pueda decir él, como decimos ahora, que tuvo nietos judíos. Pese a todas las promesas, Dios no lo hizo ni lo hará él solo, porque hay un acto de autolimitación mediante el cual Dios, al autolimitarse, crea el espacio para que exista la libertad humana. Claro, Dios nos da la responsabilidad, pero solamente ejerciéndola podemos arribar a la estatura plena de seres humanos. Dios salvó a Noaj del diluvio, pero Noaj tenía que construir el arca. Le dio la tierra de Israel al pueblo de Israel, pero ellos tuvieron que librar las batallas. Dios nos da la fortaleza para actuar, pero hacerlo nos corresponde a nosotros. Porque lo que cambia el mundo, lo que nos conduce a nuestro destino, no es lo que Dios hace por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por Dios. Y esto es lo que entienden los líderes, y es lo que hizo Abraham, y es lo que hizo que Abraham fuera el primer líder judío, porque los líderes asumen la responsabilidad de crear las condiciones mediante las cuales los designios del Creador puedan ser cumplidos. Los líderes no son pasivos, los líderes son activos, aún en la ancianidad como Abraham en la porción de la Torá de esta semana. Luego, cuando se habla de la búsqueda de la mujer para Isaac, vamos a leer con sorpresa que Abraham se vuelve a casar y tiene 8 hijos más. Sí, lo que nos puede decir esto, y hay muchas interpretaciones, y la verdad que la más probable sería la explicación de que Abraham fue el padre de muchas naciones. Ciertamente transmite la idea de que Abraham siguió siendo joven de la misma forma que Moshe. Entonces, aunque la acción requiere de energía, la acción también genera energía. El contraste entre Noaj, por ejemplo, y Abraham en la ancianidad, vemos que no podría ser mayor. El punto más importante de lo que estamos estudiando esta semana es que grandes promesas, por ejemplo, una tierra, innumerables hijos, se transforman en realidad mediante pequeños indicios. Los líderes comienzan a vislumbrar un futuro, pero también, claro, saben que hay algo que hacer, que hay un largo camino entre aquí y allá, y solamente podemos llegar mediante un acto a la vez, día por día, porque en la vida no hay atajos milagrosos, y si los hubiera no ayudarían, porque ir por un atajo a veces no nos puede llevar al éxito. Por ejemplo, el relato como un éxito es el relato de la calabaza de Ioná, que creció durante la noche y que en ese periodo también murió. Abraham adquirió solo una parcela y tuvo un hijo para continuar con el pacto. Sin embargo, no se quejó y murió sereno y satisfecho. ¿Por qué? Porque había comenzado. Porque les dejó a las generaciones futuras algo sobre lo cual construir. Porque todo gran cambio es el trabajo de más de una generación. Y ninguno de nosotros vivirá para ver el fruto de nuestro esfuerzo. Porque los líderes vislumbran el destino. Comienzan la travesía, pero dejan detrás de ellos a los que van a continuar la travesía. Y esto es lo suficiente para dotar de inmortalidad a una vida. Muchísimas gracias por haber compartido
este encuentro, Alberto Ruscoliquiare se despide de ustedes y nos volveremos a encontrar, Dios mediante, para seguir estudiando las bellezas de la Torá. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל מסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.